Hola, nosotros somos el equipo 5 y les hablaremos sobre un examen neurológico. Primero, el examen neurológico es la evaluación sistemática y ordenada de la integridad y de la funcionalidad del sistema nervioso. Esto lo realizamos con unos pacientes para poder ver sus signos o síntomas que pueden ser debidos a una alteración en el sistema nervioso. El examen neurológico tiene dos objetivos principales. El primero es confirmar o descartar la presencia de una alteración neurológica y el segundo es localizar esta alteración en una región concreta del sistema nervioso. La exploración neurológica, en definitiva, pretende conocer la localización de la lesión. La localización corresponde a un área o región anatómica del sistema nervioso. Cada una de estas regiones desarrolla o interviene en unas funciones determinadas. Por lo tanto, cuando existe una alteración en un área concreta, se ven afectadas el conjunto de funciones específicas de esa localización. Estas funciones se alteran en mayor o menor grado según el tipo de problema, la velocidad de aparición y su extensión dentro del sistema nervioso. Entonces, en este examen neurológico veremos un conjunto de pruebas que valoren las diferentes funciones del sistema nervioso. A lo largo de este video se detallarán cada una de esas pruebas. Fase de observación. La primera parte del examen neurológico es la observación. Esta se inicia durante la recogida de la historia clínica y es la única etapa que se realiza antes de iniciar la exploración del paciente. En la observación se debe prestar atención al estado mental, a la postura y al movimiento. Estado mental y postura. En esta fase podemos observar la valoración del comportamiento del animal en el ambiente que lo rodea, en este caso cómo se comporta con su dueño. Y la postura es la posición del cuerpo en este espacio. En esta fase implica un cambio continuo voluntario e involuntario de la postura. La observación del animal mientras marcha permite apreciar el déficit neurológico desapercibidos con el animal en estación. En este caso, el paciente camina en línea recta y se puede apreciar detalles como marcha. La palpación requiere de la exploración directa y cuidadosa de todo el animal. Debería palparse de forma sistemática la cabeza, el cuello, el tronco y las extremidades torácicas y pelvianas, prestando atención al aparato locomotor. En los músculos, la palpación permite apreciar la masa y el tono muscular y puede evidenciar eutrofia o dolor. También es importante palpar los huesos y especialmente las articulaciones en busca de signos evidentes de tumefacción, inflamación o dolor. Tanto las alteraciones musculares como las articulares pueden ser focales o generalizadas. Reacciones posturales. Una reacción es una respuesta consciente y requiere la intervención de la corteza cerebral. Las reacciones posturales son las respuestas a la modificación forzada de la postura. Permiten mantener constantemente una postura adecuada del cuerpo en el espacio. Las alteraciones se registran tanto en la forma de recuperar la postura normal como en el tiempo empleado para hacerlo. Estas son las 6 posturas. Propiocepción. Se sitúa el animal en una postura cuadrúpeda, se sostiene parcialmente el peso del paciente por el abdomen, la otra mano flexionará la parte más distal de la extremidad para que la superficie dorsal contacte con el suelo. La reacción normal corregirá inmediatamente la posición, recuperando un aplomo correcto en la extremidad. Prueba de carretilla. En carretilla se levantan las extremidades pélvicas del suelo y se fuerza al paciente a desplazarse hacia adelante. La respuesta normal se traduce en pequeños pasos coordinados de ambas extremidades torácicas y que permiten avanzar. Carretilla con el cuello extendido o con levantamiento de cabeza. Debería mantenerse una extensión cervical para eliminar informaciones visuales que puedan compensar leves déficits neurológicos.
Prueba de salto. Se mantiene el animal con una extremidad como un único punto de apoyo en el suelo. Se provocará un deslizamiento lateral del paciente mientras lo sujeta con una mano en la extremidad contralateral a evaluar y la otra levantando el peso del tórax o del abdomen. La respuesta normal permite mantener el equilibrio al corregir la posición con pequeños saltos en la extremidad en contacto con el suelo. Impulso postural extensor. Nos colocaremos detrás del paciente. Se sujeta con ambas manos en las fosas axilares para levantarlo en posición vertical. Se desciende lentamente hasta que las extremidades pélvicas contacten con el suelo. La respuesta normal requiere una extensión de las extremidades pélvicas mientras que el animal se encuentra en volada. En la hemistasia, el animal se sitúa en situación cuadrúpeda. Se flexionará la extremidad torácica y las pélvicas y laterales para mantenerlas sin que contacten con el suelo. La respuesta normal requiere recostar el peso en las dos extremidades en contacto con el suelo para mantenerse inmóvil, manteniendo el equilibrio. Reacción a situación. Se sujetará al paciente alzado en posición horizontal y se aproximará frontalmente hacia el borde de una mesa. El paciente deberá colocar sus extremidades en la mesa antes de que éste toque la superficie y evite el contacto. Reflejos espinales. La evaluación de los reflejos espinales puede realizarse antes o después de la exploración de los nervios craneales, por lo que es importante realizar un estímulo que captan unos receptores periféricos y se transmiten por un nervio sensitivo hasta llegar a la médula espinal. Para la evaluación de reflejos espinales es importante colocar al paciente en una posición de cúbito lateral. En la extremidad posterior evaluamos el reflejo patelar golpeando el ligamento patelar. El reflejo tibial craneal, con el paciente posicionado en decúbito lateral, se flexiona moderadamente la articulación tibiotarsal y la extremidad pélvica en semiflexión. La respuesta normal es una flexión del tarso. Reflejo flexor del miembro posterior. Con el paciente posicionado en una posición de decúbito lateral, se flexiona moderadamente la articulación tibiotarsal y se prepute distalmente el tendón del músculo gastrocnemio, cerca de su inserción con el calcáneo. Reflejo extensor del miembro anterior. Con el paciente posicionado en una posición de decúbito lateral y la extremidad en extensión, se aplica una presión moderada entre las almohadillas. Los estímulos discurren por fibras ascendentes hasta la médula espinal entre los segmentos de la vértebra cervical 6 a la vértebra torácica 2. Un paciente que presenta un flexor normal puede presentar ausencia de sensibilidad superficial o profunda. Asimismo, como un animal con un flexor ausente puede conservar intacta la sensibilidad. Reflejo perineal. El reflejo perineal se provoca estimulando delicadamente la región del perineo. La respuesta es una contracción del esfínter anal externo y una flexión de la cola. En la evaluación de los nervios craneales se realizaron un conjunto de pruebas para valorar la funcionalidad de los 10 nervios pares. Se estimularon los reflejos y las reacciones que permitieron valorar los 10 pares craneales. Es importante para poder evaluar las lesiones intracraneales. El olfatorio es la vía sensitiva del sentido del olfato. Se observa lanzando objetos para evaluar si el paciente puede seguir el objeto en movimiento con la mirada. El palpebral se evalúa mediante el estímulo táctil en los cantos lateral y nasal del párpado. Teniendo la respuesta del parpadeo, se evalúa los nervios trigémino y facial. El estímulo de mucosa nasal, el nervio trigémino lleva la información sensitiva de la cara hasta la corteza somatosensorial, observando la retirada de la cabeza. El pupilar se realiza la prueba para descartar movimientos oculares anormales y para evaluar la contracción de cada pupila en el ojo iluminado y en el contralateral. El reflejo evalúa el nervio óptico que envía los estímulos bilateralmente a los colículos rostrales que proyectan a los núcleos del nervio oculomotor, provocando la constricción pupilar. El nistagmo fisiológico se evalúa moviendo la cabeza de lado a lado y de arriba a abajo para poder observar los movimientos oculares, valorando el nistagmo al girar la cabeza. Este está regulado por los núcleos vestibulares.
Simetría de los labios. Se evalúa el nervio facial observando la simetría de los labios. En orden de evaluar las ramas motoras del nervio trigémino, se palpan los músculos temporales para poder evaluar su consistencia y tamaño de ambos lados. Otra forma de evaluar el nervio trigémino es estimulando las terminaciones sensitivas del nervio trigémino de los labios para poder observar su contracción, que es estimulada por el nervio facial. Para evaluar el reflejo de deglución, se abre la boca del paciente estimulando la faringe con los dedos para observar al paciente responder con deglución. Durante la deglución se evalúa las respuestas del nervio glosofaringeo y el nervio vago. La prueba de amenaza estimula el nervio óptico mediante las vías ópticas. La respuesta del animal es el parpadeo en el ojo estimulando y retirar la cabeza. Sensibilidad. En esta última parte del examen neurológico se valora la sensibilidad. Con esto se pretende detectar áreas o regiones con alteraciones en la percepción del dolor, ya sea por un aumento o una disminución de la sensibilidad normal. En este caso se evalúan respuestas conscientes cuya valoración es subjetiva y puede conducir a errores. Primero tenemos la palpación de la columna. En esta suele hacerse en sentido caudocraneal. Se inicia por el espacio lumbosacro y progresando cranealmente hasta la región de la cruz. Se levanta la cola a la vez que se palpa la articulación lumbosacra, ejerciendo presión sobre la línea mediodorsal. Seguidamente se palpan las apófisis espinosas y los espacios entre ellas de toda la columna, ejerciendo una presión moderada. Dolor superficial. En esta última parte se estimulan las ramas sensitivas del tronco. Se inicia, como vemos en el video, desde la parte caudoventral. Esto se realiza para que se contraigan los músculos cutáneos del tronco. Para concluir, el examen neurológico es una herramienta diagnóstica que permite establecer la localización anatómica de patologías en el sistema nervioso y la extensión de la lesión. Este es mediante pruebas diagnósticas sistemáticas con la finalidad de instaurar un tratamiento y un pronóstico. Ante un problema neurológico, el examen neurológico nos permitirá confirmarlo o poder identificarlo, al igual localizarlo para poder evaluar su gravedad y obtener el pronóstico y el diagnóstico diferencial del paciente.